Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya han comenzado la segunda jornada de estas semifinales de este torneo online Magnus Carlsen Invitational. Recordemos que juegan a tiempos de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, y en la primera jornada saltaba de alguna manera la sorpresa, ya que Nepomniachtchi se impuso a Magnus Carlsen y Anish Giri se impuso también a Wesley So. Por lo tanto, ambos jugadores, Wesley So y Magnus Carlsen, han de ganar estos 4 encuentros que juegan en primera opción, y en caso de ganarlos pues llegarían a unos desempates. No obstante, vamos por partes, ya que en la primera partida entre Magnus Carlsen y Nepomniachtchi han hecho tablas. Magnus Carlsen jugaba con negras y ya desde la apertura de alguna manera sorprendía, porque tras un E4 por parte de Nepomniachtchi, Carlsen respondía con E5. Quizás podría haber jugado más agresivo con una siciliana, jugando con C5, pero prefirió jugar de alguna manera pues más sólido, sin arriesgar tanto, y finalmente la partida quedó en tablas. Quedan otras 3 partidas, pero es verdad que, bueno, pues el tiempo va pasando, ¿no? O las partidas. Por lo tanto, estamos en la segunda ronda. Nepomniachtchi ahora con piezas negras, Carlsen con blancas, y la partida, se me ha olvidado el teclado. La partida comienza de la siguiente manera, con Carlsen con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, y tras D5 por parte de Nepomniachtchi entramos así en el gambito de dama declinado. Posteriormente vienen primeros cambios, C por D5, E por D, y tras alfil G5 se está clavando al caballo de F6, se juega un alfil B4 haciendo lo propio el Nepomniachtchi contra el caballo de C3 de Carlsen, y tras dama A4 con jaque, quizás aquí se podría haber jugado también un dama B3 o quizás también un caballo F3 como jugadas de desarrollo. No obstante, con esta jugada se está dando un jaque y caballo C6 para defenderlo. Por un lado ha cortado el jaque y también está defendiendo a este alfil de B4 que estaba sin defender. Todo esto es teoría. E3 por parte de Carlsen para permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas, y tras H6 atacando al alfil, en esta ocasión Carlsen decide capturarlo. Alfil por F6, dama por, y tras caballo E2 entramos en una nueva partida. Esta continúa con enroque en corto por parte de Nepomniachtchi, y tras A3 atacando a este alfil de B4, aquí Nepomniachtchi decide capturar en C3, alfil por C3 con jaque, caballo por C3, y tras caballo E7 se juega alfil E2, jugada de desarrollo que va a permitir posteriormente el enroque en corto. C6 mientras tanto por parte de Nepomniachtchi, y tras esa jugada enroque en corto por parte de Carlsen, caballo F5. Como vemos, el caballo que venía desde el flanco de dama se está llevando al ataque, que junto con la dama y el alfil de casillas blancas, que de alguna manera pues ya está en una diagonal interesante, pues vamos a ver cuáles son las ideas de Nepomniachtchi en esta posición. B4 ganando espacio por parte de Carlsen en el flanco de dama, caballo H4, rey H1 para retirarse de la columna G, y tras dama G6, como vemos ya hay opciones de mate, en la partida se jugó este G3. También habría una línea aquí posible por parte de las blancas de defender el mate con alfil F3, y siguiendo la línea del módulo, caballo por F3, G por F3, y tras un B5 atacando la dama, esta podría venir a D1, A5 atacando en el flanco de dama y seguir con la partida, ya que en la posición, tanto en esta línea como en la partida, pues hasta el momento hay tablas. Por lo tanto, se realiza este G3, se ataca al caballo, este se retira a F5, y tras B5 se juega H5. También Nepomniachtchi con sus ideas atacando en el flanco de rey, en la columna H, B por C6, B por C, y tras torre G1 se juega H4. Aquí Carlsen decide capturar, aunque estropea su estructura de peones. Ya de momento hay un ataque a la descubierta sobre la dama,
Y aquí podríamos pensar que en vez de esta captura, ¿por qué no jugar un G4 por parte de las blancas? Y tras retirarse el caballo a D6, es una línea muy bonita, ya que las blancas capturan en C6, están atacando a la torre de A8, las negras aquí podrían jugar este alfil B7, atacando a la dama. Como vemos, este alfil está defendido por el caballo, y tras la dama retirarse a D7, torre a C8, atacaría al caballo de C3, y tras torre G, C1 para defenderlo, pues se podría jugar en la posición un H3, de alguna manera pues con intenciones de o teniendo un peón pues bastante peligroso junto al rey enemigo. No obstante, seguimos en la partida. Tras este H4, Carlsen decide capturar en H4, se afea esa estructura de peones, el rey hay que retirarlo y Nepomniachtchi lo lleva a F6. H5 para defender el peón. Lógicamente, como vemos, no solo por la dama, sino también por el caballo, pues vemos que está atacado, por lo tanto este torre G5 pues daría algo de ventaja a las negras, o quizás pues estarían dejándose un peón las blancas, ya que tras este caballo por H4 la segunda torre podría venir a la columna G con temas, si no de mate, pues hacer bastante daño en la estructura o en la defensa del rey, y aquí las negras tenían que jugar un G6. En esta posición las negras cuentan con algo de ventaja, por lo tanto Carlsen decide jugar este H5 y la partida continúa con C5. Se está dejando un peón, y tras este caballo por D5 que lo captura Carlsen, como vemos, si contamos los peones de Nepomniachtchi, tiene 4 contra 6 peones que tiene Carlsen. Es verdad que 2 están doblados, pero un peón es un peón. Por lo tanto, vamos a ver la compensación que existe en esta jugada, y es que aquí Nepomniachtchi juega este alfil B7, el caballo está atacando a la dama, pero lógicamente no puede capturar, ya que el alfil le está clavando por una acción del alfil en la diagonal sobre el rey. Por lo tanto, para defenderlo, Carlsen juega este alfil F3. La verdad que la posición es bastante peligrosa. Como vemos, tampoco este alfil pues está defendido, y la partida continúa con alfil por D5, alfil por, y tras torre a D8, retirándose del ataque del alfil y a su vez atacando al alfil. Aquí Carlsen decide no mover su alfil, sino hacer un dama C6. Las damas se están atacando mutuamente, por lo tanto la siguiente jugada por parte de Nepomniachtchi es jugar dama por C6, alfil por C6, y tras C por D4 se juega este torre G5. Carlsen decide no capturar en el centro también, o tampoco avanzar su peón de E4, sino que ataca directamente al caballo de F5. La partida continúa con el caballo retirándose a E7, atacando a su vez al alfil de C6, y aquí el alfil se retiró a F3. También hay una línea que se podría haber llevado a E4, vamos a verla rápidamente, y si las negras jugasen este D por E3, torre a G1 por parte de las blancas, nuevamente como habíamos visto en la línea anterior, doblando torres para tocar el punto de G7, G6 para defenderlo, F por E3 primero antes de capturar en la columna G con el peón de H, y tras retirarse el rey, o acercarse mejor dicho el rey para defender también esta posición, la línea podría continuar con un H por G6, F por alfil por, caballo por, torre por G6 jaque, rey F7 y torre 6 G4. Tras esta línea, las blancas cuentan con más de 1,5 puntos de ventaja, por lo tanto, aunque no es definitiva, cuentan con ventaja en la línea. No obstante, Carlsen decide llevar a este alfil no a E4, como hemos visto esta línea, sino a F3, y tras D por E3 por parte de Nepomniachtchi, sigue recuperando peones. La partida continúa con F por E3 y torre D3. Se está clavando o atacando a este peón, que no se puede de momento mover, ya que si no caería el alfil de F3, y tras torre E5 por parte de Carlsen para defenderlo, se juega en la partida caballo C8. Como vemos, este caballo, fijaros dónde tiene que ir para poder volver a desarrollarse, ya que todas las casillas, como vemos, pues están controladas por el alfil, por la torre o por el peón de H5 en este caso. Por lo tanto, caballo C8, la idea es reubicar este caballo por parte de Nepomniachtchi, y mientras tanto
Aquí Carlsen juega este A4, ganando espacio en el flanco de dama, caballo D6 y torre C1. Evita de momento que este caballo pueda saltar a C4 y tras torre B8 se juega rey G2 también para apoyar en la defensa de este alfil de F3. Posteriormente se juega torre B3, torre C6 atacando al caballo, de momento está defendido por la torre de D3 y rey F8. En esta posición se juega A5, F6 atacando la torre se retira a E6, doble ataque sobre este caballo y aquí el caballo se lleva a F5. Aquí en esta posición la idea de Nepomniachtchi puede ser llevar el caballo a H4 y de alguna manera pues llegar a una posición más tablífera con este jaque y tocando también el alfil de F3. No obstante, aquí Carlsen juega este H6 y tras ese movimiento Nepomniachtchi rápidamente, prácticamente al toque, captura el caballo. Caballo por H6, torre C8 con jaque y aquí también las blancas podrían haber seguido esta línea. Alfil H5 y tras esa jugada la idea es que puede venir mate con la torre de E8, por lo tanto aquí las negras tienen que defender su primera fila. No obstante, primero podrían dar un jaque con la torre en D2 y tras el rey retirarse a F3, esta torre tendría que venir a la columna o a la fila, a su primera fila para defender pues de momento este mate. No obstante, tras este caballo por H6 se juega torre C8, jaque directamente. La partida continúa con rey F7 tocando a la torre de E6 y tras torre A6 por parte de Carlsen, de alguna manera aquí tiene que tener cuidado. Lógicamente su idea puede ser nuevamente llevar el alfil H6 y después intentar mate pues con sus torres en la séptima y octava, pero tras ese movimiento y ese torre A6, aquí Nepomniachtchi aprovecha, da un jaque con su torre en D2. Como vemos, el rey blanco de alguna manera pues está más indefenso que el rey negro, que cuenta con estos dos peones para mantenerse defendido, y luego este final vamos a ver qué bien lo juega Nepomniachtchi. Por lo tanto, tras este jaque se juega rey G3, caballo F5 con jaque y tras retirarse el rey a F4, torre F2. Lógicamente, si captura el caballo, pues se captura el alfil. Torre por A7, jaque por parte de Carlsen, el rey se defiende o se retira a G6 y tras torre C7, la idea aquí es en caso de que las negras hiciesen este movimiento, seguramente en caso de que se capture torre por E3, como vemos esta torre está defendida por el caballo, las blancas podrían responder con este jaque y tras la captura pues se captura la torre de E3. No obstante, aquí Nepomniachtchi hace la única jugada que le permite mantener la ventaja y es este rey H6. Deja de defender a su caballo, la partida continúa con rey por F5 y aquí nuevamente Nepomniachtchi, en vez de capturar el alfil, captura primero el peón de E3. Este alfil sigue estando clavado, por lo tanto muy bien jugado por parte de Nepomniachtchi, y tras este movimiento se juega en la partida torre C5, quizás para evitar un torre E5 con jaque y prácticamente pues no dar mate, pero como vemos el rey está muy asfixiado. G6, jaque nuevamente, una jugada espectacular por parte de Nepomniachtchi en la que Carlsen decide llevar a su rey a G4 y tras esta jugada las blancas, es decir, Carlsen, abandonan torre F por F3. Y es que aquí prácticamente no hay defensa para este F5 jaque. Quizás el módulo marca jugar un torre F7 y tras F5 jaque, si el rey se retira a H4, por ejemplo, pues viene un G5 con mate. Y en caso de no retirarse el rey a H4, pues tienen que perder piezas. Lógicamente capturaría esta torre primero, por ejemplo, y tras un G por F5 jaque tiene que capturar la segunda torre y aquí pues lógicamente las negras tienen pieza de más y han ganado la partida. Por lo tanto, ¿cómo se pone el tema?
Carlsen necesita ganar estas dos partidas que vienen para empatar el match y llegar a los desempates. Vamos a ver lo que va pasando. Un saludo. Chao.